Vamos a hablar un poco del debate de ayer. Vamos a debatir sobre el debate. Vamos a debatir sobre el debate. La propuesta. Pará, propongo la quiero propuesta. arrancar con un título. Che, ahí tenemos un cacho de escenografía, ahora después la quiero ver. Un cacho de escenografía nueva tenemos. Está escondida, después la vamos a ver. No te disperses, Claudio. ¿Quién ganó y quién perdió en el debate? Nadie. Nadie ganó, nadie qué tibios perdió. que son, qué tibio. Vamos. A ver, muchas cosas para decir. En primer lugar, que es un formato muy estructurado. No sé si lo pudieron ver en su completud en la jornada. A mí, de ayer. lo quiero decir algo. ¿Por qué Barili se emociona tanto? Todo el tiempo quiere llorar él. porque Se es un- emociona Arrancó mucho. retrabado sensible. Barili y le brillaba la frente. Y cuando terminó, estaba al borde del llanto. Sí. Nota al pie. Ayer me enteré, fuimos a ver el debate a la casa de mi suegra. Marisa, le mando un Como saludo. siempre quiere quedar bien, ¿eh? Sí. Siempre No, quiere quedar bien. Luisa. Y mi suegra fue maestra de Barili. ¿En serio? Sí, decía que era O muy sea buena que alumna. tu a pesar de- suegra es de Rauch. Exacto. ¿Y ya hablaba así? ¿Vos también? Claro, Y ya sí, hablaba así, Barili. Yo a Barili lo conozco desde pequeña porque Mirá, él es ¿en de serio? Rauch. Mirá. Señorita, Bueno. ¿podría ¿Y de qué pasar al signo baño? es? Ah. Papá Noel no se va a morir. Sí, Conocemos. te Es de subís la Piscis. bragueta y Pero te tengo mandás la a mudar. dirección de la casa de su madre. Exacto. ¿Le tiraste piedra a la casa de la madre Barili? No, tiene una casa muy bonita. La mamá es como escultora y hace como formitas con, ¿vieron cuando Ah. pones, o la hermana es, con vidrio, ¿vieron cuando haces como... Sí, vitrofusión. Sí, Sí. eso. Por eso él es un niño sensible. Y Mira. es muy fácil reconocer cuando él está. Bueno, igual. Porque destaca mucho su auto. Siento que llevamos hace mucho tiempo hablando de Barili. ya podemos empezar a No, hablar del debate. Bueno, pero es que Basta de se Barili. emocionó Rocío Gómez Oli, y Rocío, ¿cómo andás? me parece muy Te emociona, interesante está bien. cómo se emociona. ¿Cómo se emociona Barili? Que además debe llorar así. Wow. La voz gruesa. No hay ganadores o perdedores, no es un partido de fútbol. Claro. Es cierto que no hubo en este caso por ahí una clara ganadora. Pero podemos sí dar nuestras propias impresiones, más allá de los parámetros con pretensión de objetividad que querramos establecer, a ver si alguien salió mejor o peor parado. Creo que en la estrategia de los dos principales candidatos, según las mediciones de las encuestas, estamos hablando de Sergio Massa y de Javier Milei, que a priori se veían como posibles de polarizar entre sí, ante ese objetivo planteado, yo creo que se puede decir que ambos candidatos lo lograron, digamos, ¿no? En términos de, bueno, los principales intercambios Se dieron entre ellos. y el debate se dieron entre ellos. Creo que la propia Patricia Bullrich, la tercera candidata, digamos, la tercera en discordia en el camino a la carrera presidencial, si bien los candidatos son 5, tuvo algunas dificultades que se venían viendo, digamos, en sus intervenciones públicas, sobre todo después de la PASO. ¿Se acuerdan de Flavio Pedemonti? Del personaje de Todo por los Sí. Pesos, que hacía así todo el tiempo. Sí. Bueno, Bullrich me hacía acordar a él. A mí me hizo acordar mucho Pero también está a un medio personaje. rara, ¿o no? A mí también me hizo acordar mucho a un personaje de Todo por 2 pesos, al de ¿Qué nos pasa a los argentinos? De También. Fabio Alberti al final. No estaba rara, estaba engripada. Bueno, eso se puede ser Pero la Y también me viene causaba como gracia dándole- cómo sacaba la lengüita a hablar. Claro, como que le erra los tonos. Después cuando habló de la inflación, que decía, no te podés comprar una casa sin inflación. tenemos varios bueno, cortes, trajimos ahora, muchos ahora. cortes para ver del debate. Es más, si quieren para que sea a pie y seguimos Sí, hablando, vamos, ya sí. que estamos, podemos ver Vamos a ir viendo de a uno y los vamos- corte de Bullrich hablando sobre inflación. Ahí va, Son dale. muchos cortes. Denme un segundito que buscamos. O si no, que vayan Bullrich tirando los inflación. cortes y vamos. Busquen ese, A ver. así se llama el archivo. Por y lo- eso La lengüita. han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. Tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. No es así. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo. O sea, Digo, de pronto me parece. Una de las cosas que leía en la previa, las
cuentas de Twitter de Mario Riorda, Juan Courel, que son, digamos, de las profesionales que se dedican a la comunicación política y demás, uno de los puntos que se valoran en los debates, en las intervenciones, es la espontaneidad, digamos, ¿no? Claramente hay un problema muy grave de Patricia Bullrich en sus enunciaciones, en sus apariciones públicas, en materia de espontaneidad, sobre todo cuando habla de temas económicos, digamos. Uno podría decir, bueno, en general tiene dificultades para la oratoria, no tiene una oratoria muy fluida, pero es cierto que eso se acentúa muchísimo cuando son temas económicos. La inflación, lógicamente, algo también para tener en cuenta, digamos. En el formato del debate tenían 5 derechos a réplicas o respuestas para utilizar a lo largo de todo el debate. El primero de los ejes fue el eje económico y solamente en ese eje económico el candidato Sergio Massa agotó las 5 intervenciones para responder a lo que le decían el resto de los participantes del debate, y era absolutamente esperable, digamos, porque en calidad de ministro de Economía y candidato del oficialismo es lógicamente el tema más, digamos, el punto donde más iban a machacar el resto de los funcionarios, de los candidatos, exactamente, y principalmente el tema de inflación, que es el principal problema que se percibe en el conjunto de los trabajadores, pero también de los empresarios, porque es cierto que es un problema que conlleva siempre un montón de dificultades a la hora de previsibilidad, pero hay un furcio que tuvo Javier Milei, una especie de fallido, que es algo que uno puede consultar siempre con los economistas, con los que estudian economía, que es que la inflación, si bien está bien caracterizada como un problema negativo en nuestra gente de a pie, no necesariamente tenemos que ir a una cita de autoridad para decir, che, la inflación está mal, porque no me permite sostener poder adquisitivo en el tiempo y un montón de complejidades. También es cierto que no es una caracterización unívoca, digamos, y que también es un fenómeno que es indicador de otras cosas, que se le escapó a Javier Milei, si quieren, y lo vemos ahí sobre el final. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo tanto, es imposible crecer sin inflación. ¡Ay, Después Jocón. Ese es el tema. Es un indicador de crecimiento económico. A ver, eso no quiere decir que hay que festejar que haya inflación. Todo lo contrario, digamos. No se trata de eso, no se trata de hacer una lectura lineal. Quiero ver si lo entiendo en el llano. Si yo tengo más plata en el bolsillo y voy a comprar, y vos también tenés más plata en el bolsillo, y los dos queremos comprar la copa que vende Bell la va a aumentar porque estamos los dos queriendo ir a comprar porque tenemos más plata. Volvemos Por a eso traer la inflación a Mario Weinfeld y uno de sus decálogos del buen periodismo. No hay fenómenos monocausales, digamos. Uno, cuando le atribuye una única causa a un fenómeno visible, palpable, es una especie de, como decía, la jactancia de la pereza, una cosa así. El fenómeno inflacionario, que es el aumento sostenido de los precios en el tiempo, responde a muchas causas que no siempre participan de ese fenómeno inflacionario con la misma intensidad. En nuestro contexto actual, como venimos diciendo y como es bastante sabido, la falta de divisas producto de la situación de la contracción del comercio interior producto de la sequía, la contracción del comercio internacional de los años de la pandemia, la contracción del comercio, del aumento del precio de las energías producto de la guerra en Europa y sobre todo del nivel de endeudamiento que tiene Argentina desde 2018 a la actualidad, hace que sea uno de los fenómenos inflacionarios más preponderantes de la actualidad, digamos, es decir, la falta de divisas. Pero también hay otros mecanismos que inciden en la inflación, como por ejemplo la discusión de oferta y demanda, digamos. O sea, ¿qué pasa con los repelentes en la época de mosquito? Bueno, sube, porque la oferta sube, entonces sube la demanda, la oferta por ahí es más pequeña y suben los aumentos. Y un aire acondicionado sale más caro en el verano que en el invierno, una estufa te sale más cara en el La emisión monetaria, ampliar la base monetaria del país, producto de la emisión monetaria, que es un instrumento y por lo tanto es neutral, puede ser bueno o puede ser positivo, también tiene efectos inflacionarios, que un Estado, un gobierno lo puede evaluar
pertinente para una determinada coyuntura o situación, como parte de una decisión política soberana y autónoma. Bien. Pero también es un fenómeno que también es inflacionario. Entonces, no es un fenómeno monocausal. Lo que es cierto también es que muchas veces es un indicador de crecimiento económico. Y ahí un poco el inconsciente lo traicionó Claro. a Javier Milei. ¿Qué más pasó en el debate? Una de las perlitas más interesantes fue la del principio, de la candidata del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, que bueno, tenemos, si quieren, saben de lo que estamos Ahí hablando, tenemos ¿no? un comentario. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el primer fragmento de Miriam Bregman cuando le responde a Milei. Sí, porque Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Hermoso. Hermoso. Para vos, ¿le garpó o le restó a Milei poner esas caras de psicópata todo el tiempo? Digo, estar yo creo que todo el va tiempo con poniendo caritas y Yo no creo lo que llevó al ridículo ya. No, más para allá mí de lo que el está. ridículo fue discursivo, de que dijo cosas que no se entendieron, de que se confundió. Después las caras son parte de su personaje. Sí, pero no es como que alguien que digo, porque igual coincidimos en que acá ningún voto se cambió, ¿no? Digo, entre la gente que le iba a votar, ya le iba a votar, pero para mí quedó como un poquito en ridículo. Estuvo sobre el ejemplo de la caña de pescar, ¿lo escucharon? Sí. Ese, bueno, si quieren lo compartimos. y Que lo fue vamos a dicho agregar. por Miki Vainilla. Sí, es verdad. A ver. Se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y si es posible que aprendan a tener una empresa de pesca, porque vamos por una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos. Se acabó. ¿Por qué Bueno, vos podés comprar la caña de pesca? ¿Por qué lo voy a hacer? Eso es en el marco del eje de educación. La que le respondió en ese término fue Patricia Bullrich, que, como decimos, está abocada, digamos, a entrar al balotaje. Lógicamente, reforzó el discurso antikirchnerista, pero sabe que parte de su electorado natural, o entre comillas natural, migró hacia el candidato de la Libertad Avanza. Si quieren, vemos el fragmento donde Patricia Bullrich le responde a Javier Milei respecto de los temas de educación. Cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas que no se abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Andá con el voucher a La Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El país es más que la ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento, con la igualdad de oportunidades. Insisto, para mí lo dejó en ridículo tanta carita, tanta cosa. Ya es una caricatura, ¿no? Pero lo caricaturizó más. Para mí no. ¿No? Yo creo que capta, digamos, tiene sus destinatarios que prenden en esa, digamos. Sí, sí. Qué sé yo, tiene la chica esta Lemoine, que es la asesora, hace política disfrazada de personajes de ficción, digamos. A ver, no es por nada, pero es una expresión artística. No se Sí, trata de, sí, a mí me parecía más cara de Benny Hill que... Tiene mucha cara de Pero Benny Hill, más es allá verdad. de que él vos lo veas ridículo por tu postura, en realidad es como que está ridiculizando lo que dice su oponente. Entonces Sí, quienes pero- lo bancan no dicen, ay, mira, queda como un tarado, sino como, qué tarada la otra y mira qué capo él que pone esa Claro, cara. pero es que yo no voy a quien lo banca, sino quien tiene una mirada más neutral, entre comillas, de, no sé si no lo voto a este porque... Y verlo en esa actitud tan ridícula, quizás para mí le resta más de lo que Ojalá le suma. esas personas lo hayan visto. Yo creo que le resta más de lo que le suma
esa actitud tan ridícula delante de la cámara. Uno de los pasajes interesantes también fue el momento en que Sergio Massa le responde a Bullrich respecto de las jubilaciones. Si quieren lo vemos. Sí, ahí estuvo. Estaba haciendo caritas mientras tanto, a ver si me garpa. A ver. A ver, bueno, ahí lo están buscando. Recordemos, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo y Previsión Social del gobierno de la Alianza, que terminó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, tuvo un rol muy negativo que Sergio Massa se lo recordó ayer por razones que ahora vamos a ver. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. ¿Cómo le bajó la sonrisa a Pato? Además, estuvo muy bien porque ese fue el último comentario que se hizo de ese eje. Después no hubo más, entonces terminó ahí. Sí. Creo que Sergio Massa logró presentar una propuesta interesante que ahora se circuló, que ya estaba, de hecho hace un ratito hizo una entrevista en C5N con Jorge Rial, donde habló de enviar un proyecto de ley para la creación de la moneda digital argentina. Raro, ¿no? Si quieren vemos el fragmento donde presenta su propuesta económica y lo conversamos. Hace frío. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. En otro pasaje de Sergio Massa le responde a Milei sobre la propuesta de dolarización. Si quieren, lo podemos ver. Massa le responde a Perdón, antes que lo veamos. Sí. Que Milei no habló de dolarización, ¿eh? Sí. Pero él no habló económicamente, no planteó la idea de la dolarización, se la planteó Massa en la discusión. Pero Milei no planteó en su eje económico. No. Él no habló de la dolarización, sino que Massa se lo recordó. Bien. Digo, Sí, tampoco dijo nada del BAU, o sea, no dijo nada de universidades públicas, no dijo nada de todo lo que había dicho previamente. claro, como que se cuidó mucho en eso. Lu, fíjate ahí para el control, hay un video que se llama Milei le responde a Massa y pide dolarización. Ahí vamos a repasarlo. Me lo perdí entonces. Vamos a repasar ese primero. Si lo Por tiene. otra parte, usted habla de beneficios a las empresas. ¿Sabe que hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que está haciendo el gobierno, que están bastante turbias? ¿Sabe qué? En esa volteada cayó mi ex jefe. Mire usted. Mire qué gatito, ¿no? Y el tema de la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. La moneda, ¿sí?, de los argentinos es impresentable. Claro, pero muy lavadito. Digo, Claramente porque es uno de los temas más controversiales, pero lo mencionó y sabemos que forman parte de las convicciones más profundas que tiene. Pero es raro que siendo un eje casi central de su campaña, no lo haya mencionado. en sus 2 minutos de alocución no lo haya planteado como vamos a dolarizar a este dólar. Como que lo dejó medio ahí, quizás para lo que dijo es como, si me dan tantos años, vamos a hacer tal país, o sea, como sin explicar cómo. Eso lo tenemos. También lo tenemos. Primero veamos el video en que Massa le responde a Milei, que lo teníamos ahí, y después vamos a esa propuesta. Dale. Venta de energía al mundo.
exportación de valor agregado, son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Era bastante machirulo también, porque las caritas se las ponía a Bullrich y a Miriam Bregman. No a Massa y a Schiaretti no le ponía carita. Bueno, pero Milei es machirulo por Sí, antonomasia. bueno, digo, agreguémosle una mancha más al tigre. Una manchita más al tigre. Al gatito mimoso. Al gatito mimoso, que a lo que hizo referencia a mi ex jefe, le frené, estaba hablando de Eurnequian y del contrato que tiene para la confección de los DNI, digamos. Entonces, bueno, claramente hay ahí una discusión y demás entre Milei y quien fuera su ex empleador, uno vaya a saber cuánto de acting tiene eso, cuánto de intereses reales contrapuestos hay ahí dando vueltas. Después, el otro pasaje interesante, y esto es uno de los ejes que se incluyó producto de la participación ciudadana, el debate tiene la posibilidad, la modalidad de este debate, lo que permite es que la ciudadanía, a través de una votación virtual, elija el tercer eje. Ayer fueron 3 ejes: economía, educación, y el tercer eje fue derechos humanos y convivencia democrática, y es uno de los temas más sensibles, sobre todo si uno tiene en cuenta el rol y las declaraciones públicas y la trayectoria pública de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente que acompaña a Javier Milei. Y para que no queden dudas de lo que se trata, digamos, la propuesta de La Libertad Avanza, la más votada, por lo menos en la primaria hasta el momento, trajimos 2 pasajes. El primero es cuando Milei habla sobre Villarroel como una especialista en seguridad. Lo vemos, lo comentamos y después seguimos. Además, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarroel, es especialista en temas de seguridad y defensa. Bueno, estaba diciendo Villarreal, me estaba rectificando. Claramente, si hay algo que se modificó en el consenso democrático es la distinción en 2 ámbitos separados, lo que es seguridad por un lado y lo que es defensa por el otro. Es decir, las Fuerzas Armadas no se pueden dedicar a la seguridad interior, se tienen que sí abocar a las tareas de defensa, y si bien esto es algo relativizable y es materia de discusión producto del rol que tienen las gendarmerías, las prefecturas, en temas de seguridad en diferentes centros urbanos, y que es una discusión abierta, es una discusión que se da en el marco de ese primer consenso de que las Fuerzas Armadas del Estado argentino, la Armada, el Ejército y la Aviación, no se pueden dedicar a tareas de seguridad interior, porque eso corresponde a las otras fuerzas del Estado, las fuerzas policiales, ya sea federal o provincial o locales. Bien. Y el otro tema, que eso fue lo que vimos recién, es un pasaje de la presentación de Javier Milei de sus propuestas, donde, bueno, obviamente habló de crecimiento, y dice: soy un especialista en crecimiento económico con o sin dinero. Vamos a ver, ojalá que no. ¿Cómo se hace eso? Robando. Sin dinero, va y la pana al otro y te lo quedas vos. Exacto. Claramente haciendo una redistribución regresiva del ingreso. Vos podés hacer crecer el PBI. Hay un libro de Maristela Vampa muy célebre, digamos, en los inicios de los 2000, que se llama La Sociedad Excluyente, que hace un análisis sociológico de la Argentina neoliberal, y que es un momento del país donde el Producto Bruto, es decir, la riqueza que generaba el país, aumentó, pero a condición de ir excluyendo cada vez más sectores sociales, ¿no? La ley de convertibilidad lo que generó fue una pérdida de competitividad del sector industrial argentino. Es algo igual o peor lo que va a pasar, digamos equivalente, pero peor lo que pasaría en una hipotética dolarización, porque te aumenta el costo de producción y por lo tanto perdés competitividad a nivel global, y por lo tanto todos los sectores del trabajo industrial fueron quedando de a poquito en calidad de desocupados. Digamos, los movimientos de trabajadores desocupados, algo que decimos varias veces, surgen en Argentina en la década del 90, y el momento del crecimiento económico, durante toda esa década, el crecimiento económico fue real, mas no por eso fue justo y no generó consecuencias negativas sobre la población.
Bueno, en todo ese pasaje de la presentación, Milei habló de ese crecimiento, se vendió como especialista en crecimiento económico y tuvo este pasaje que le dedicó a su candidata a vicepresidenta como especialista en seguridad, lo que sabemos que es cuanto menos engañoso, y ya sí sobre el eje de convivencia democrática, Milei no dejó lugar a dudas cuál es su posición respecto de el genocidio en la Argentina. Miremoslo. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que es falso, de toda falsedad, porque los delitos de lesa humanidad son delitos cometidos por el Estado. Claro, digamos. por eso digo, es una pelotuela que acaba de decir. En otro pasaje, y es algo que se sigue discutiendo en las redes sociales, se habló del número de desaparecidos, ¿no? Que es una discusión que además de frívola y malintencionada, cuando se pone en tensión, cuando se pone en la superficie o en el tema público, es ante todo falsa o dónde se la debe discutir. Digamos. La represión fue ilegal, digamos. Por lo tanto, el número es estimado, es simbólico, digamos. Y simbólico no quiere decir ficticio, simbólico pero quiere decir... la intención de minimizarlo... Pero es que tampoco, a mí lo que me sorprende de eso es que no es que dicen no hubo 30.000 desaparecidos, no hubo desaparecidos. Es no hubo 30.000, hubo 8.000, dicen. Como si estuviera bien. Es igual de grave. Sí. O sea, hubo 8.000, hubo 5.000, hubo 3.000. Hubo un Estado reprimiendo, violando, asesinando y robando bebés. Sí. O sea, me chupo huevo si fueron 8.000, 3.000, 60.000. Digo, fue el Estado el que lo hizo, fue la represión. Y entonces, eso de reducir el número como si eso fuera menos grave. Hay una brutalidad importante en el discurso y en la retórica. Creo que fue Kraus, el potencial ministro de Educación, sí, o no sé cuál es el nombre que va a tener, en un eventual gobierno de Milei, planteando que en lo que es una pieza comunicacional tristemente célebre, o para estudiar al menos, planteando que si el holocausto lo hubieran hecho argentinos, hubieran muerto menos judíos. Dijo. ¿Qué quiere decir con esto? Que como los argentinos, en la estima de esta gente que pretende gobernar a los argentinos, somos menos eficientes, hubiera habido menos muertos que en el exterminio llevado adelante por los alemanes, caracterizados como potencia. De hecho, es uno de los dos países que pone al top de ejemplo de: si me dejan gobernar 20 años, vamos a ser Alemania; si me dejan gobernar 35, vamos a ser Estados Unidos. Es decir, que hay una mirada sobre la racionalidad puesta al servicio del exterminio que es terrible, digamos, porque de eso es lo que se nutre la deshumanización, digamos, de la política, de la sociedad, no solamente de la política. O sea, vos no podés plantear el exterminio y la racionalidad puesta al exterminio como algo para decir, bueno, nosotros somos una cagada, podríamos haber matado menos judíos porque somos una cagada como nación, a diferencia. No, es un horror por donde se lo mire. Sí. Lo mire. Y no sé si lo tenemos para ver ahí, si no podemos ver en la cuenta de Todo Negativo. Esto es más viejo que el sol, digamos, no hay nada nuevo, por lo menos tiene 40 años estos discursos. Lo que pasa es que como el público se renueva, las generaciones de argentinos y argentinas se renuevan con el crecimiento poblacional, es necesario volver a revisitarlo. Si les parece, compartimos un video de la cuenta de internet de Twitter de Todo Negativo, donde encuentra una similitud bastante horrible. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Macera, ¿no? Claramente. Tremendo. Milei, bueno, a ver, nadie se sorprenda si Villarroel visitaba asiduamente a Echecolás, a Videla. Digamos, el punto está en que, dicho esto en el debate, ya no hay más lugar a duda de que son
no negacionistas, sí reivindicadores del rol militar, que como bien señalaba Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977 en la Carta a la Junta Militar, vinieron a establecer un programa de miseria planificada. Es decir, la desocupación en Argentina empezó en la década del 90, digamos, como un dato fuerte y estructural. Eso tiene que ver con la consolidación de ese modelo que se denomina neoliberalismo, que es un modelo de acumulación económica financiera, donde la principal actividad económica de la economía argentina son las finanzas, y que por lo tanto el candidato más votado reivindica. No sé si tenemos más tiempo para ver algo más o lo podemos dejar. Bueno, listo. Bien. El domingo que viene le recordamos a la audiencia dos cosas: que el debate se va a dar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el mismo horario, mismo formato. El otro eje a incluir por la ciudadanía no lo tengo presente ahora, creo que es medio ambiente. Ambiente, exacto. Y también algo muy importante que lo va a transmitir UNLPT. ¡Vamos! Ahora sí ganamos. ¡Vamos! Véanlo ¿Y por podemos acá. mutear las partes que habla Milei? Así democráticamente le muteamos las partes que habla Milei. No, pues podemos hacer. No, hay que dejarlo que hable, que se quede bien claro lo que piensa.